Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de este capítulo 6 de Mateo, nos está hablando de qué comeremos, qué vestiremos. Todas estas cosas, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos, como lo vimos también en el versículo 8 del mismo capítulo, que el Señor dice acerca de los gentiles que por su palabrería creen que serán oídos. El Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en su reino. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Debemos entender algo, que Él no solamente nos creó, sino que Él después nos rescató, nos redimió del peor de todos los errores que cometió el hombre: querer vivir independiente de este reino, hacer su propia voluntad. Cuando no reina Dios en la vida de una persona, entonces reina la anarquía. Cada quien pone sus propias reglas y lo que para uno está bien, para el otro está mal. Y así que todo se vuelve un caos terrible que termina por herir nuestras vidas y apartarlas lejos, lejos del propósito de vida abundante que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso que Dios quiere restablecer su reino en nuestro corazón. Acuérdate ese maravilloso pasaje de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué Dios nos dice que busquemos primero su reino? Porque lo mejor, el beneficio más grande para nuestras vidas es vivir sujetos al reino de aquel Dios todopoderoso que todo lo provee, que todo lo sustenta, aquel Dios de amor que tiene pensamiento de bien y no de mal para con nosotros. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esto, porque la parte que nos toca ver es en esa oración del verdadero discípulo, verdadero hijo de Dios, que Jesucristo nos dio el modelo de hacer. El enfoque es: venga tu reino. ¿Qué significa esto? Lo primero que estudiamos la semana pasada es: santificado sea tu nombre. Ahora, la segunda petición que aparece en el Padre Nuestro es: venga tu reino. Hoy vamos a adentrarnos un poquito en el reino de Dios, a conocer su reino, para que podamos pedir coherentemente con aquello que conocemos, lo que conviene para nuestras vidas, para llevar a cabo su voluntad. Así que cierra un segundito tus ojos ahí donde estás y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, no hay nada más hermoso que podamos conocer que el reino de un Dios, Rey de justicia y de equidad, que tanto nos amó que envió provisión desde su reino a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar y pagar el precio de nuestras culpas, vertiendo toda su sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad, Señor, y hacernos otra vez hijos de Dios, reconciliarnos con el Padre para que pudiéramos vivir bajo sus alas dentro de este reino maravilloso. Ayúdanos a conocer el reino, Señor, para que se convierta en nuestro mayor anhelo, vivir y establecer este reino precioso. Señor, venga a nosotros tu reino. Señor, abre nuestros ojos, prepara nuestro corazón y pon alerta nuestra mente para recibir tu palabra y que esta traiga vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La palabra mundo que Jesús ocupa en este versículo es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmético, maquillaje, aquel cambio de valores que hizo el enemigo cuando el hombre le cedió el señorío sobre el mundo en Génesis capítulo 3, cuando el hombre corta relaciones con Dios queriendo hacer su propia voluntad y escuchando la voz del que le tentaba para ser independiente de Dios. Y la palabra que Jesús usa es la palabra cosmos. Mi reino no tiene el sistema de valores de este mundo. Está hablando con Pilato. Porque Pilato, si mi reino fuera de este mundo, yo sería un rey como todos los de este mundo que pelean sus súbditos para libertar a su rey o para que sea hecha su causa. Pero mi reino no tiene el sistema de valores de este mundo, donde hay que mentir para alcanzar, donde hay que arañar para pisar al de abajo, donde reina la deslealtad, la mentira, la infidelidad. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene patrones temporales tampoco, ni la felicidad en mi reino es alcanzada a través de las cosas creadas, ni de alcanzar los valores de este mundo. En mi reino, el más feliz no es el que más dinero tiene, porque dicho sea de paso, ni siquiera en el reino de este mundo el más feliz es el que más dinero tiene. Hemos visto casos, ¿verdad? Como el Howard Hughes caso, el de Howard Hughes que murió
solo con las uñas tan largas y el pelo y abandonado y sin comer porque le tenía miedo a todo, un hombre que aparentemente lo tenía todo, el más rico del mundo en su tiempo. El dinero no es la felicidad, pero Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no tiene el objetivo de hacer que mis seguidores se sacien de las cosas temporales, sino que usen de las cosas creadas para la perspectiva, para implantar en su vida y a través de su vida la perspectiva de lo que mi reino realmente sí es. Así que empecemos a entender lo que el reino de Dios es. Cuando nosotros entendemos lo que no es de este mundo, no es las cosas de este mundo. Ahora déjame decirte algo. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, entonces nos pone la perspectiva de que Él nunca será socio de alguien que está interesado en las cosas temporales. Él nunca será socio de aquella persona que cree que Dios va a cumplirle sus caprichos en las cosas temporales para satisfacerle, porque eso jamás traerá satisfacción al hombre y Dios lo sabe. Dios quiere que tú pongas tu corazón en oración y que tu perspectiva sea anhelar en tu vida y a través de tu vida el establecimiento de su reino. La primera petición, pues, del verdadero Hijo de Dios es, Señor, que mi vida sirva para dar a conocer, para venerar, para adorar tu nombre, para dar a conocer tu nombre. Ahora también mi vida debe vivir para establecer tu reino, pero no solamente fuera de mí, sino primeramente en mí, Señor. Señor, pon en mi corazón la satisfacción de vivir para ti y no para las cosas creadas. La satisfacción en mi corazón de vivir para alcanzar tu propósito en mi vida y no para alcanzar cosas que el orín y la polilla corrompen y los ladrones pueden hurtar en cualquier momento, como casas, coches, pertenencias de este mundo. El Señor quiere que estés enfocado en su reino. Y el Señor nos dijo también en Mateo 6:8 que si tú te enfocas en este reino y en la justicia de este reino, todas las cosas que necesites para vivir como comida, sustento, techo, Dios te las dará por añadidura, pero tu perspectiva ya no son esas cosas, sino el establecimiento del reino de Dios en tu vida y a través de tu vida. Ahora, este es lo que debe ser la pasión de un hijo de Dios. Fíjate cómo aparecen las dos primeras peticiones del Padre Nuestro. La primera frase no nos habla de peticiones, Padre nuestro que estás en el cielo, sino de tres principios que ya estudiamos. Pero la primera petición es santificado sea tu nombre, que ya la estudiamos en la clase pasada, y ahora la segunda petición es, Señor, establece tu reino en mi vida, que me satisfagan las cosas de tu reino y que yo pueda, Señor, declarar, mostrar, testificar, proclamar de tu reino. Ahora veamos lo que sí es el reino de Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora veamos lo que el reino de Dios sí es. Tiene tres características. Dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Para que alcancemos ese gozo en el Espíritu que Dios sabe que nuestra alma anhela, nosotros debemos vivir para la justicia de Dios, que es aquella que puede traer la verdadera paz con Dios. Déjame explicarte esto paso a paso. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, si algo Dios no quiere es que el hombre se justifique. Así que una de las cosas que yo debo evitar en el momento en que busco a Dios en oración son las justificaciones. Sí, Señor, me pasó esto, pero es que, Señor, lávame con tu justicia. Justifícame. Perdóname, Señor. Señor, que tu reino de perdón y tu reino que está basado en el perdón gratuito, soportados sobre la base de la sangre preciosa derramada de tu Hijo Jesucristo, lave mi vida, justifique mi vida, deje limpia mi vida para ser un instrumento limpio para tu servicio, Señor. Justicia. Señor, yo no me justifico, Señor, no busco mis justicias en mis virtudes ni en los alcances de mi inteligencia quizá, sino en la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Déjame ampliarte este hecho de la justicia de Dios y acompáñame a Romanos 3 del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si algo debo evitar yo es tratar de justificarme en mi oración por alguna situación errónea en mi vida delante de Dios a través de mis virtudes, mis alcances o mi situación, o buscar terceras personas o circunstancias para justificarme. No hay nada mejor para que el peso del perdón y de la gracia de Dios caiga sobre tu vida y tú puedas sentirlo, sentir su poder que te levanta, que hablar honestamente con el Señor y buscar ser justificado mediante la sangre de su Hijo, Jesucristo, a quien Dios puso para hacer el sacrificio propicio para nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere que esta justicia también se manifieste. No solamente la recibas, sino se manifieste a través de tu vida. Eso es, Señor, venga a mí tu reino. Señor, que tu justicia se establezca en mi corazón y que el parámetro de comunicación entre tú y yo sea en base a tu sacrificio y tu sangre, y que pueda yo también que puedas tú también mediante mi vida establecer este reino en la vida de los demás, Señor. Señor, que yo deje al lado cualquier otra cosa que yo tenga que hablar, sino hablar de tu justicia, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Predicando la necesidad del hombre, y no solamente predicándola, sino testificándola en mi propia vida, en la confianza que yo tengo en esa justicia para venir delante de ti. Así que compartiendo esa justicia, recibiéndola y compartiéndola. Y como decía Pablo, he decidido ir delante de vosotros, no teniendo filosofía propia o justificación propia, sino desechando todo tipo de justificación, predicar, ir sabiendo solamente a Cristo y a este crucificado para salvación a todo aquel que cree. Esta es la justicia de Dios en base a su Hijo Jesucristo. Así que cuando yo pido, Señor, venga a mí tu reino, Señor, permite que esta justicia sea mi estandarte de comunicación entre tú y yo, y mi estandarte de identidad y de propósito en mi vida. Ahora, el reino de Dios no solamente es justicia, sino paz también, dice la palabra de Dios. Y la paz es el resultado de haber recibido la justicia. Déjame ir a un versículo maravilloso que nos pueda ampliar un poquito más este concepto. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solamente nos ha justificado de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestra vida indiferente con respecto al propósito de Dios, sino que también, una vez que hemos sido justificados, nos ha dado el ministerio de la proclamación de su justicia, que es el ministerio de la reconciliación. Porque Dios quiere hacer la paz con el hombre. Eso significa reconciliar dos cosas que estaban rotas. La paz no está enfocada solamente al sentimiento subjetivo del alma en el hombre, sino a la reconciliación con Dios, porque estábamos enemistados por nuestros pecados. Por eso dice aquí la palabra de Dios que nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso podría traducirse de otra manera, decir el ministerio de la paz. El hombre no podrá tener paz, no podrá ser reconciliado con Dios hasta que la justicia de Dios no caiga sobre él, hasta que no sea justificado delante de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la fe puesta en este sacrificio y en la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos paz para con Dios. Acompáñame a Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? En este precioso versículo se unen los dos conceptos de justicia y paz. Justificados pues para con Dios, entonces tenemos paz. Por eso el anhelo ferviente de cualquier verdadero hijo de Dios es proclamar el reino de Dios,
Para que puedas entrar al reino, necesitas ser justificado por Cristo, para que entonces puedas tener paz para con Dios, ser reconciliado con el Padre, para entrar en su reino y vivir soportado por su reino. Pero esto no puede ser proclamado con eficacia si no es una realidad en nuestras vidas. Por eso, esta justicia debe primero plantarse, o este reino debe primero establecerse en nuestras vidas y luego a través de nuestras vidas. Justificados, pues, para con Dios, tenemos paz, reconciliados. Déjame ampliar más este concepto de la paz en un versículo más. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué profundas palabras de Jesús. Ahora voy a empezar de atrás para adelante. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Ven y busca al Señor con honestidad y busca ser justificado por su sacrificio y por su sangre y tendrás paz. Pero esta paz que habla Cristo no es la paz que el mundo te puede dar cuando las circunstancias aparentemente son correctas. Esta paz llegará a ser la llegarás a experimentar tan profundamente que aun cuando las circunstancias no sean las más favorables, tú tendrás paz. Porque sabrás, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Esta paz será el gobierno de tu alma. Las circunstancias de la vida ya no te gobernarán, pero necesitas ser justificado y saber tu corazón y tu alma que has hecho la paz con Dios, que has sido reconciliado. Y entonces sí, vendrá esa paz que Jesús dice que no es como la que el mundo te da cuando las circunstancias están bien, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que las circunstancias son adversas, tú tendrás paz, porque sabes que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios. Y sabes también, como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que en valle de sombra, su vara y su callado te infundirán aliento, como dice el Salmo 23. Y que aderezará mesa delante de ti en presencia de cualquier angustiador. Tú tendrás una mesa aderezada de paz con él, porque sabes que en todo hay un propósito. Pero esto nadie lo podrá experimentar si primero no viene a la justicia del Señor. Por eso es importantísimo que aprendamos a alinear nuestro pensamiento. Lo hemos dicho una y otra vez. La oración no es hacerle saber a Dios cosas que Él sabe o necesidades de las cuales Él ya tiene conocimiento antes de que le pidamos. La oración es el alinear nuestro corazón al pensamiento de Dios, al propósito de Dios, el alinear nuestro deseo a que se ha hecho su propósito. Señor, tú me diste mi vida para santificar tu nombre, para volver a formar tu imagen en mí, para dejar ver tu gloria a través de mí, para establecer tu reino en mí y a través de mí, para hablar de tu justicia, para que venga la reconciliación del hombre y el hombre experimente esa paz de saber que tiene un propósito maravilloso. Y entonces llegamos a la tercera parte de lo que sí es el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Jamás podrás experimentar ese maravilloso gozo hasta que no seas reconciliado por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso necesitamos nosotros fervientemente pedirle al Señor: venga tu reino, porque la mejor medicina que yo puedo recibir es que tu reino se establezca en mi vida a través de tu justicia y de tu paz. Entonces tendré gozo. Déjame enseñarte un maravilloso versículo para que recibas esta preciosa y poderosa verdad. Juan 15, 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra cumplido se podría traducir también del original griego: vuestro gozo sea completo. Completito vuestro gozo. Ahora, ¿cuál es la condición? Que sus mandamientos permanezcan en nosotros. Por eso nosotros debemos alinear nuestra forma de pensar a pedir conforme a sus mandamientos. Señor, venga a tu reino de justicia y de paz para que mi gozo entonces sea completo. Las cosas de este mundo pueden traer una felicidad temporal o efímera. Compras un carro nuevo, compras cualquier cosa nueva y te da una felicidad por un tiempo, pero no es un gozo completo.
El gozo completo es cuando ves que tu vida se convierte en una vida llena de fertilidad espiritual. No fuimos creados animales, no somos cuerpos, somos espíritus que viven en un cuerpo y tienen un alma o una mente. Y como espíritus fuimos diseñados por Dios para cumplir con este propósito, ser la imagen de su gloria, establecer su reino en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando tú obedezcas a este mandamiento, porque recuerda que en el versículo 10 dice que es un mandamiento, cuando obedezcas al mandamiento de pedir por su reino, de anhelar su reino, entonces tu gozo será completo. Solo a manera de resumen, entonces podemos decir, el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto quiere decir, no está basado en las cosas temporales. Dios no persigue las cosas temporales. El reino de Dios no son casas, ni coches, ni nada de este tipo de cosas. El reino de Dios es que se proclame la justicia de Dios, que es Cristo, que se establezca una paz con el hombre a través de la reconciliación por el sacrificio de Cristo, para que el hombre tenga un gozo completo que ninguna de las cosas de este mundo le podrá dar. Ninguna de las cosas de este mundo le podrá dar jamás. Tú y yo lo sabemos. Así que, cuando ores, no ores como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos, porque tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, sustento, todas estas cosas vendrán por añadidura. Será la añadidura que Dios traerá como la gasolina a tu vida para que puedas llevar a cabo el propósito de Dios. Recuerda algo, cuando compras un coche, no compras un coche para echarle gasolina, compras un coche para que te transporte. La gasolina es tan solo aquella cosa que permite que te transporte. Y esto lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos del pan nuestro de cada día. Las cosas que Dios suple son solamente la gasolina para que puedas llevar a cabo el propósito de Dios, que es establecer su reino, santificar su nombre. Y la próxima clase veremos la tercera petición de un verdadero hijo de Dios, hacer su voluntad. Por el momento vamos a dejarlo ahí y lo único que quiero pedirte es, ¿estás aprendiendo a orar? Lo único que quiero preguntarte es, ¿estás aprendiendo a orar? Orar no es, Señor, esto y el otro, y ahí te van mis peticiones. No, orar es alinear mi pensamiento al deseo y al corazón de Dios. El corazón de Dios es que sea santificado su nombre, que sea dado a conocer, porque ningún otro nombre hay bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Por eso debemos dar a conocer ese nombre, establecer su reino, a través del sacrificio de ese nombre de Jesús, donde viene la justicia de Dios, viene la paz para el hombre y viene el gozo completo. Ese es el propósito de Dios para sus hijos. Si nosotros alineamos nuestro pensamiento y nuestro corazón a este propósito, nuestro gozo será completo. Y todas las cosas que te agobian, Dios las pondrá en su lugar. Él será tu aliado en todas las cosas y te dará todas las que necesitas para llevar a cabo su propósito. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor que así sea. Señor Jesús, gracias porque estamos aprendiendo a orar. Al principio de esta serie aprendimos, Señor, en el libro de Santiago 4:3, que mucha gente pide y no recibe porque pide para gastar en sus deleites. Señor, dame esto, siempre con el enfoque de lo temporal. Pero si pedimos conforme a tu reino y tu justicia, Señor, tendremos todas las cosas que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito en la vida. Señor, ayúdanos a ver lo que no se ve. Danos la fe de obedecer a tu palabra para que entonces, Señor, nos suceda como le dijiste tú a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ayúdanos a creer a tu palabra y caminar en obediencia en ella para que entonces podamos ver este gozo completo de llevar a cabo tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Estableciendo su reino es el título de esta tercera clase de la serie Aprendiendo a Orar. Y para esto el versículo a memorizar que nos ayuda a entender este principio lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le esperamos en la cuarta clase de esta serie Aprendiendo a Orar.